develar una vez más las visiones e intereses que defienden. ¿Ves? Este man lo hizo justamente para que estos manes hacerles pagar así. A ver, Ecuador jamás fue social ni económicamente un paraíso, pero lo que se hizo en las últimas décadas realmente no tiene nombre. De ahí el título Ecuador, de Banana Republic a la no república. Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Temo que nuevamente el buen Simón fue premonitorio. Aspira a que este libro ayude a la verdadera liberación de nuestros pueblos por medio del conocimiento y la comprensión de las barbaridades que se han hecho con nuestros países, y que sea un aporte más para nunca volver al pasado. Hasta la victoria siempre. Correa vuelve, Correa vuelve. Rafael Correa Delgado. Ve a quién han dejado. Chuta, ojalá. Esperaba que fuera dinero. No está que de arriba de cara. Sí está socialista, ¿por qué no nos deja un billete? Está socialista, ¿por qué no nos deja un poco de unas monedas? A ver, vamos a leer. Época primera exportadora. La parte de la triste y larga noche. Eso, es la mejor parte. Es la mejor parte. Es el clímax del libro. Claro, y es lo que el man siempre repite. Ajá. Es su frase, es su adagio. Es su adagio. Di tu adagio, Bart. No, nos di el tuyo. La larga y triste noche no liberada. ¿Qué es una noche 37? En la década de los años 80, la política económica ecuatoriana fue básicamente orientada al manejo de la crisis y a dar capacidad al pago al país para servir la deuda externa, sin que explícitamente se hubiese racionalizado e implementado una estrategia de desarrollo alternativo al modelo, al modelo industrializador sustitutivo de importaciones. Sin embargo, hacia finales de esa década comienzan a imponerse en Latinoamérica y en el mundo entero un nuevo paradigma, el neoliberalismo. El nuevo consenso sobre la estrategia de desarrollo se lo empieza a llamar el Consenso de Washington, debido a que sus principales racionalizadores y promotores fueron los organismos financieros multilaterales con sede en Washington, así como el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Wilson, 1990, y cita un tal Williamson. En la lógica del nuevo paradigma... ¿Pero quién será ese man, cachas? Debe estar atrás. Debe ser algún correísta. Debe ser uno de sus exalumnos. En la lógica del nuevo paradigma, las causas de crisis de América Latina eran la excesiva intervención de Estado en la economía, la ausencia de un adecuado sistema de precios libres y el distanciamiento de los mercados internacionales. Todo ello fruto básicamente de los requerimientos que imponía el modelo industrializador sustitutivo de importaciones. Es que claro, Ecuador era una verga, hasta ahora sigue siendo solamente importas. En la época... Correa lo sabe. En la época industrializadora se sospechaba del mercado y se confiaba excesivamente en el Estado. De pronto todo cambió. En el conceptual, como por arte de magia, el individualismo se convirtió en la máxima virtud. La competencia y modo de vida y el mercado en omnipresente e infalible conductor de personas. Pasa ahí. Y sociedades. Con eso me sube la guarda entonces. Cualquier cosa que hablara de la planificación o acción colectiva debía ser sencillamente desechada. En cuanto a las implicaciones de política que se generalizaron en la región, profundos y rápidos procesos de reformas estructurales basados en el aperturismo, fomentando el mecanismo de mercado y disminución del rol del Estado en la economía.
Todo esto con la ayuda de una multimillonaria campaña de marketing ideológico y de presiones directas del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. A diferencia del modelo EASY, enmarcado en la teoría de modernizadora, pero en el alto componente de pensamiento latinoamericano, la religión empezó a aplicar un supuesto consenso, en el que va para vergüenza de América Latina. Ni siquiera habían participado los latinoamericanos. El neoliberalismo criollo. El caso ecuatoriano fue nuevamente un tardío e inconsciente reflejo del paradigma dominante. El nuevo proceso de modernización de la economía ecuatoriana, es decir, el conjunto de reformas estructurales en el sentido de consenso de Washington, comenzó en forma acelerada a partir de 1992, con el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén en 1992. Claro, sí hay mucha gente que le culpa al man, así, de ley. Instauró la noche neoliberal. Quien sobre todo logró finalmente racionalizar, proponer, discutiblemente obtener la aceptación del país para el nuevo paradigma. Así se inició un proceso de apertura de la economía, fortalecimiento de los mercados que debilitaban a su debilita a su vez insistentemente al sector público y le rechazaba todo lo que escapara a la lógica del mercado. En 1992, el país se retiró de la Organización de Países Productores de Petróleo OPED. ¿En cuándo? En 1990. Con la ley del presupuesto expendida en ese mismo año, se centralizó en la administración y el control de los recursos del sector público, restando la autonomía de inversiones a Petroecuador. Pero es que también Petroecuador era una verga. La empresa petrolera estatal, lo cual traería consecuencias nefastas en el futuro de producir una rápida declinación de la extracción petrolera nacional, lo que a su vez serviría como justificación para tratar de privatizar los campos petroleros del Estado. Por otro lado, las reformas a la ley de regimiento monetario del mismo año, aún en el gobierno del doctor Borja, prohíban... Pero Rodrigo Borja, el man es mismo del man, ¿cachas? El man es de... ¿Cómo se llama? De la izquierda democrática. Y ahorita resulta que este man de la Arauz es igual, ¿cachas? Es igual, está perteneciente a un centro democrático. No es un socialismo como lo del mismo Correa, que el man estaba pregonando cuando el man entró al gobierno, así, ¿cachas? O sea, el man le acusa al Rodrigo Borja. Sin embargo, este man de Correa sigue siendo igual del mismo, o sea, la misma calaña, o sea, del mismo grupo del man, ¿cachas? De esa élite serrana, académicos, porque siempre se baten en duelo. Esa élite serrana, como Rodrigo Borja, como Correa, con los de la costa, estos Bucarán. Pero, o sea, el man jugó por la sierra, ¿cachas? O sea, se jugó de alguna manera por ese lado, ¿cachas? Ahorita, por ejemplo, este man de la Arauz, y el man es netamente, el man salen diciendo con el otro Rabascal que son de centro izquierda, o sea, los manes no dicen que son de izquierda. Ya no se declaran de ya izquierda. No se declaran como de la revolución, o sea, no tienen esa palabra de revolucionarios, nada de esas huevadas. Claro, ya, ya ideológicamente los manes no tienen nada, así simplemente están como que en función de lo que en ese momento es popular. Exacto, y más ahorita que estamos en elecciones de ley, saben que de la izquierda no es popular, y menos de un Correa, así. Ajá, en función de lo que es popular, de qué ideología, entonces, qué tono, eso, exacto. Al final llegamos al consenso de que aquí en Latinoamérica no existe una política en sí, de que se debata siempre entre una izquierda o una derecha, sino que los políticos toman el matiz del movimiento, de la orientación la orientación política que más está en auge en ese momento, ¿cacha? O sea, no es que dicen sí, soy de izquierda, hijo de puta, y me lleno el corazón de que es rojo, que es mi corazón. Ni la verga, toman simplemente, o sea, la tendencia que está en ese momento. Entonces Correa entró justo en ese momento, en esa tendencia. Claro, la del socialismo del siglo XXI. Y lo mismo pasó con Sixto Durán Ballén, y lo mismo pasa con Rodrigo Borja. Durán Ballén estaba en el tiempo del neoliberalismo. Ajá, no, exacto, no es que Correa es el descubridor del agua tibia, así.
Qué denso, ¿no? ¿Cachas? Ya llegar a un punto donde que los políticos, o sea, toman lo del matiz de cierta orientación política para poder lanzarse, más no tienen una arraigada matiz, una No existe arraigada, toda la ideología para exacto, ellos. una ideología política la ideología definida. es solamente la herramienta que ellos usan para manipular a la gente, a sus posibles votantes. Así. Vale. Bueno, sigamos con la banana república y no a la banana república. Así no es. Sí, el Ecuador de banana república a la no república. Pero dijiste otra cosa. Borraré eso. En 1993 se aprobó la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, que establecía el marco jurídico por las privatizaciones de empresas estatales. Con esta ley se instauró el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, organismo encargado de sugerir, inducir, controlar e implementar las reformas estructurales neoliberales. O sea, este consejo, claro, crean un organismo. Ellos siempre hacen eso, para cualquier cosa, cualquier ley o cualquier... crean una institución. Tienen que crear una institución que sea formada por burócratas. Formada por burócratas. Eso es lo que también les distingue a la policía, por ejemplo. Y que generen firmas. Esa es la distinción de, por ejemplo, instituciones ya muy arraigadas al propio Estado, como por ejemplo ese Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, o ese tipo de instituciones ya son muy arraigadas, como la misma policía también, el municipio, o sea, los agentes municipales, todos esos manes están institucionalizados, ¿cachas? O sea, es tan volátil la institucionalidad, pero sin embargo, para crear este tipo de instituciones es tan volátil la institucionalidad, pero sin embargo, para mantener ese tipo de instituciones como ese tipo de ministerios y la policía, o sea, sí lo legitiman con la historia, ¿cachas? Pero en cambio este tipo de organismos lo legitiman las instituciones, pero después de los siguientes gobiernos ya vale verga, porque este Consejo Nacional de Modernización ahorita ya no existe, ¿cachas? Claro, fue creado en ese momento solo para legitimar, o sea, crear el marco jurídico de lo que estaban haciendo en ese momento, así. Las reformas las reformas neoliberales, ¿cachai? Para legitimar todo eso. Porque si es que los manes hacen eso, o sea, saben que es una cuestión polémica, y si es que lo hacen por medio de las mismas instituciones que ya están, como tú dices, históricamente aquí, se van a deslegitimar esas instituciones en cambio, y se va a caer toda la estructura del Estado. Entonces, para garantizar la continuidad tienen ellos que crear esas notas, así que legitimen. Qué denso, ¿no? En el mismo año se creó una nueva ley del régimen sector eléctrico. En 1924 se reemplazó la antigua Ley General de Banco por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, lo cual pese a la alta concentración de fragilidad del mercado financiero ecuatoriano, desreguló y debilitó los controles de dicho mercado, factores que se convirtieron en la principal causa de crisis bancaria que viviera el país en 1999. ¿Cachas? Bueno, ya me aburrí. Sí,